Ahí está. Hola, muy buenas noches con todos. Estamos aquí en una noche de lectura más, en nuestra casa, El Junco. Eh, Hemos caminado ya a la recta final del libro, así que muy contentos de haber avanzado tanto y con tanta riqueza que nos ha brindado este libro. Así que con mucha emoción vamos a continuar en esta noche y vamos a ver un breve resumen. Aquí les presento una imagen muy conocida que anda dando las vueltas por ahí, en las redes sociales, en las noticias. Está el presidente Bukele con los militares en una reunión de gabinete, parece, no lo sé. Eh, pero yo quiero que en esta noche y en esta imagen enfoquemos la mirada a esa persona que está atrás de él en la pintura, el hombre de bata blanca. Entonces yo quiero brevemente, he tomado una frase de él, pero presentarle brevemente porque creo que en el contexto político que estamos, eh, es muy importante tener en cuenta la realidad política de la década de los 50, 60 y 70, en donde estaba este señor. Eh, Tener en cuenta porque fue muy parecido en los diferentes lugares y países que se dio este tema político de izquierda, derecha, de esa pugna de poderes. Estuvo casi toda Latinoamérica metido en este tema. Y bueno, retrocédele, por favor. Él es Oscar Romero, ¿no? Fue un mártir asesinado por los poderes políticos, porque él emprendió una lucha por la justicia social en El Salvador. Su sangre no quedó impune y germinó el alma de muchos salvadoreños en la lucha por la justicia y el bien común. A Bukele le han dicho que saque el cuadro, que ponga otro, pero él le ha dicho que no, que se ha mantenido por mucho tiempo y que representa justamente esta lucha que están consiguiendo ahora, ¿no? Ahora sí vamos a ver una frase muy interesante que él ha dejado, que pronunció en alguna vez que estaba en una homilía, me parece. Dice lo siguiente: la civilización del amor no es un sentimentalismo, es la justicia, la verdad. Una civilización del amor que no exigiera la justicia a los hombres no sería verdadera civilización, no marcaría las verdaderas relaciones de los hombres. Por eso, es una caricatura de amor cuando se quiere apañar con limosnas lo que ya se debe por justicia, apañar con apariencias de beneficencia cuando se está fallando a la justicia social. Esto es lo que él dijo, ¿no? Y muchas de estas frases están anotadas, pueden investigarlo incluso, pero tiene mucho sentido. Y hace poco yo, hablando de esto de apañar o de maquillar las apariencias con estilo de bien, pero detrás ocultan cosas. Hace poco yo estuve en una conversación con un joven y me quedé un poco triste y reflexionando porque él me dijo, yo quisiera ser como Pablo Escobar, me dice, como el colombiano, el narcotraficante. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque fue un hombre millonario y exitoso y que regaló dinero y construyó casas para los pobres. Entonces, aquí está un claro ejemplo de esto de maquillar con apariencia de bien, ¿no? Maquillar las cosas, el narcotráfico, eh, como diciendo, haciendo obras de beneficencia. Y como para finalizar esta partecita de introducción, yo sí es bueno pensar cuánto daño nos está haciendo hoy por hoy el narcotráfico, por ejemplo. La desinformación de los medios de comunicación y también la transmisión de contenidos basura. Y esto, por ejemplo, las narconovelas, ¿no? Y esto es solo por conseguir mayor rating y beneficio. Entonces creo que es tiempo de pensar, reflexionar, eh, escribir, escribir todo lo que nos vaya saliendo de esto que estamos leyendo. Y bueno,
Con esta introducción hoy pasamos ya al resumen de los capítulos que hemos leído. En, en la anterior lectura estuvimos de lleno en el capítulo 28. Habla sobre Enrique Trinidad Oliva y su decadencia y su destino final. Él, en un día cotidiano, él recuerda lo mal que fue tratado por sus mismos cómplices y con mucho resentimiento, sobre todo, él recuerda el maltrato que recibió por Carlos Castillo Armas, ¿no? Esta Trinidad Oliva está lleno de rencor, de resentimiento y de miedos, mucho miedo. Prácticamente hizo de su vida un infierno. Él tuvo la oportunidad de elegir cómo vivir, con quién trabajar y qué hacer con su vida. Pero lamentablemente se creó un infierno él mismo, ¿no? Ya no pudo vivir en paz, ya no vivió con dignidad y tampoco tuvo libertad. Tenía mucha información que podría perjudicar a sus secuaces. Él sabía mucho, por lo tanto, decían que era mejor eliminarlo. La muerte de Enrique Trinidad Oliva, recordemos que habíamos leído que él sale del banco, observa a la chica delgada de jeans, aquella que le perseguía, la chica de jeans, la de boina azul, que siempre andaba por chequeándolo, ¿no? Él siente miedo, entra en pánico. Al ingresar al Ford, enciende el auto y estalla la bomba y muere. Una muerte rápida. Y si yo digo, ni tiempo para pedir una plegaria ni nada, ¿no? Enciendes el auto y revienta, imagínate. Eh, Siguiente, ya estamos, siguiente diapositiva, por favor. Eh, Tenemos otro punto importante en el capítulo 28, que es los famosos atentados terroristas. Cuando en las radios de la tarde, en marzo de 1963, poco antes del golpe de Estado que depuso al general Miguel Ydígoras Fuentes y llevó al gobierno a Enrique Peralta Arzudia, se dio una noticia de un atentado terrorista que había causado varios muertos y heridos en la ciudad capital. Estamos hablando del atentado de Enrique Trinidad Oliva, que siempre un atentado no solo elimina a la persona que está en el blanco, siempre un atentado deja víctimas, ¿no? Y víctimas inocentes. Eso es lo feo. Seguimos con la revelación de la identidad de Esteban Ramos. ¿Quién era Esteban Ramos, el ingeniero industrial? Solo mucho tiempo después, en una investigación de dos periodistas del Imparcial, se hizo saber al público que una de las víctimas de aquel atentado, el supuesto Esteban Ramos, que era ingeniero industrial, era en verdad el antiguo jefe de seguridad de Carlos Castillo Armas. Era el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva. Con su recordemos que él tomó una nueva personalidad, un nuevo DNI y empezó a viajar y a hacer todo este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Entramos al capítulo 29. Y este capítulo se centra en el diálogo entre Arturo Borrero Lamas, el padre de Miss Guatemala, y lo recordamos, y de Efrén García Ardiles, el que se casó con Miss Guatemala y es el padre del hijo que tuvo con ella. Miss Guatemala, Martita Borrero Parra, como recordamos. Un diálogo interesante que inicia con la pregunta que le hace Efrén a Arturo. No me preguntas por tu nieto, Arturo. A lo que responde Arturo, yo no tengo nieto. ¿Cómo puedo responder por alguien que no existe para mí? Una respuesta fría, llena de resentimientos que no había limpiado, no había purgado por su hija y por tantos conflictos que hubo, ¿no? Y también creo que algo de culpa porque no la recibió cuando ella le pidió ayuda. El hijo ha cumplido 11 años, le dice Efren, ¿no? Ha cumplido ya 11 años, es simpático, curioso, risueño y simula lo apodado como el trencito. Me he encariñado mucho con él y hago de padre y de madre. Así que empezó a criar a su hijo Efraín. Seguimos con el resumen del 29. Hay una parte importante.
Hay dos conclusiones en este capítulo, la conclusión de Fren García y luego veremos la de Arturo Borrero. La conclusión de Fren García le dice, Arturo, ¿sabes a qué conclusión he llegado con todo lo que me ha pasado, con todas las cosas que le pasan a este país? A una idea muy pobre del ser humano. Pareciera que en el fondo de todos nosotros hubiese un monstruo que solo espera el momento propicio para salir a la luz y causar estragos. Muchos ejemplos hemos visto en este libro de cómo se convierte la gente con el poder y el dinero. Esa ambición desmedida les llevó incluso a traicionar, a mentir y a matar. Una frase que he puesto ahí, creo que es muy clarificante para cada uno. Lo que hagas con el poder y el dinero hablará de quién eres. Algún momento hemos tenido quizás poder, dinero o lo tendremos en un futuro. Yo creo que ahí se medirá bastante la calidad humana de cada uno para poner al ser, utilizar esto como un medio para servir, que sea un medio para el servicio, más no para uno mismo. Avancemos para concluir, creo que hay una más, sí, y entramos en la conclusión de Arturo Borrero Lamas. El hombre está totalmente deprimido, enfermo, viejo, y dice lo siguiente, la enfermedad me ha vuelto pesimista. Lo único seguro es que Estados Unidos seguirá decidiendo por todos nosotros, pero tal vez la alternativa sería peor. Quiero, quiero decir que Moscú, en vez de Washington, organizaría nuestra vida. O sea, le da igual, o Washington o Moscú, con los dos están jodidos. Cuando nos dejan libres, lo hacemos peor todavía, dice. O sea, para él no hay salida, ni Washington ni Moscú, peor ellos mismos. Entonces aquí termina y dice lo menos malo que pareciera ser es que sigamos siendo esclavos. Guatemala se siente esclavo de un poder que está superior, ¿no? Y como frase última, eh, también para anotarla, para tenerla para la reflexión, y dice así, es tiempo de romper la cadena del péndulo que va de izquierda a derecha, y es tiempo ya de ser libres. Este libro nos está invitando a eso, a dejar de pensar como nos han enseñado o como nos persuaden o inducen ciertos gremios sociales, ¿no? O movimientos sociales. Si no eres de izquierda o de derecha, no tienes personalidad, no tienes criterio. Pero sí, podemos ser libres y pensar con criterio, que es lo que estamos aprendiendo aquí en el curso. Muy bien, después de este resumen, podemos iniciar con la lectura. Braulio, por favor, para que la proyectes y tú asignas al lector. Gracias, Alexis. Me parece bastante sano el ir haciendo un resumen, ¿no? De lo que ha significado el capítulo 28 y ahora el 29. Es verdad que seguimos en esa tónica en donde vamos identificando una historia de conspiración internacional y de intereses encontrados, ¿no? Todo esto en los años de la Guerra Fría. Ahora vamos a empezar con el capítulo 30. Está por ahí Jonathan. ¿Te parece si nos vas ayudando con la lectura en este capítulo 30? Claro. Había dormido en el local del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, un edificio muy custodiado en la esquina de la Avenida México con la calle 30 de Marzo de Ciudad Trujillo, porque temía que en su casa lo mataran. En el SIM, aunque algunos funcionarios habían huido, los guardaespaldas, calíes, inspectores y colaboradores suyos más cercanos no sabían qué hacer ni a dónde ir. Al menos por ahora el régimen podía contar con ellos. Pero él mismo, ¿con quién podía contar? No lo sabía, y era eso lo que más lo angustiaba y tenía sin dormir, pese a la pastilla de Nembutal que se tomaba cada noche.
Desde el asesinato del jefe el 30 de mayo de 1961, su vida había caído en un abismo de zozobra e incertidumbre. No me quedé. Uy, he perdido. Ya. El día anterior, el general Ramfis Trujillo le había hecho saber por terceras personas que en vano le solicitaba una entrevista personal, porque no pensaba recibir. Y casi al mismo tiempo, el presidente de la República, don Joaquín Balaguer, lo había citado en su despacho del Palacio Nacional a las 10 de la mañana. ¿Qué le esperaba? A las 6 de la madrugada se levantó del camastro que tenía junto a su escritorio, se duchó, se vistió y fue a tomar un café en la cantina, donde los mozos y los escasos comensales lo saludaban con preguntas mudas en los ojos. ¿Qué estaba pasando en la República Dominicana? ¿Qué iba a ocurrir luego del asesinato del jefe? Él tampoco lo sabía. Desde ese aciago instante solo había tenido un único pensamiento: encontrar a los asesinos. Estaba hecho. Únicamente Luis Damián Tatío y Antonio Imbert seguían escondidos. Solo un par de los que habían emboscado al jefe en la carretera, a la salida de la ciudad Trujillo hacia San Cristóbal. Y era seguro que con la persecución que se había desencadenado también Imbert y Damián Matío caerían pronto e irían a juntarse con sus cómplices en los calabozos o en la tumba. Lo único seguro, pensó, era que Ramfis les haría pagar caro su crimen. Según todos sus informes, estaba descentrado, medio loco, por el asesinato de su padre. A la noche siguiente de su llegada de París, en un avión alquilado de Air France, había llevado a 40 a los cadetes, a la 40 a los cadetes del último año de la escuela militar, y ordenado que cada uno eligiera a uno de los comunistas presos en esa cárcel y lo matara personalmente de un tiro en la cabeza. ¿Por qué se negaba a recibirlo? Él sabía que el hijo mayor de Trujillo no le había tenido nunca simpatía. ¿Por qué? Tal vez celos, ya que el jefe le había mostrado a él siempre más cariño que a sus propios hijos. Aves García se enterneció imaginando que Trujillo pudo acaso quererlo más que a Ramfis y Radames. Luego de su magro desayuno, regresó a su despacho donde tenía ya sobre el escritorio los periódicos del día. No los leyó, los hojeó solamente, deteniéndose apenas en ciertos titulares. Tampoco sabía gran cosa sobre el futuro de la República Dominicana, solo que los Estados Unidos y por supuesto Betancourt, Figueres, Muñoz Marín y quién sabe cuántos dirigentes latinoamericanos más pedían que volviera la democracia a este país antes que de levantarse el embargo. Tampoco sabían gran cosa sobre el futuro, como todos. Estaban desconcertados, asustados, ciegos sobre lo que esperaba a los dominicanos luego de que esos canallas asesinaron a su líder, al amo supremo, el generalísimo que había convertido a esta república anacrónica en el país sólido, próspero, con el mejor ejército de todo el Caribe que era en ese año de 1961. Ingratos, maldecidos, miserables, hijos de puta. Menos mal que Ramfis les daría pagar caro, carísimo, su crimen. A las 9:30 de la mañana se puso su corbata, su sombrero, sus anteojos oscuros. No estaba de uniforme sino de civil, y salió a la calle. El auto con el chofer lo esperaba en la puerta, en la misma esquina de la Avenida México y la calle 30 de Marzo, según las instrucciones que había dado la noche anterior. Mientras el automóvil perdón, se dirigía al Palacio Nacional, con las ya atestadas calles de Ciudad Trujillo, ¿le cambiarían el nombre a la capital que ahora que había muerto el generalísimo? Seguramente. Pensó que había hecho bien aviando a Cita, su nueva mujer, a México. Una decisión oportuna, que esperaba allá hasta que se aclaran las cosas. En el Palacio Nacional, aunque los oficiales y soldados de la prevención lo reconocieron, lo hicieron pasar por la humillación de hacerle abrir el maletín. Revolvieron sus papeles y le registraron también la chaqueta y el pantalón. Vaya cambios. Antes, al llegar a Palacio, la guardia era toda sonrisas adulonas y jamás lo registraba. En la Gracias, antesala de la Jonathan. oficina. Gracias, Jonathan. Tati, porfa, ¿nos puedes ayudar? Ahí voy.
Gracias, Tati. En la antesala de la oficina del doctor Joaquín Balaguer, presidente fantoche hasta el día del asesinato del jefe, y que ahora se creía presidente de verdad, pasó una nueva humillación. Lo hicieron esperar 1 hora antes de que el jefe del Estado lo recibiera. El presidente, por lo general tan educado, no se incorporó a saludarlo, y cuando él se acercó a su escritorio, le tendió una mano fría y murmuró unos buenos días, casi inaudibles. Terminó de revisar unos papeles y se levantó, guiándolo hacia unos sillones, donde con un simple ademán le indicó que tomara asiento. Era un hombre bajito, de cabellos grises, con unos ojos perdidos detrás de los anchos cristales de sus gafas, vestido con sencillez. Pero Aves García sabía muy bien que tras esa apariencia benigna había una inteligencia astuta y una ambición descomunal. ¿Cómo van las cosas, presidente?, preguntó por fin, para romper ese silencio que lo ponía nervioso. Usted debería saberlo mejor que yo, coronel, dijo el presidente, con una media sonrisa que pasó por su cara como una exhalación. Se supone que es el hombre mejor informado del país. No quiero hacerle perder tiempo, excelencia, repuso Aves García, luego de un momento. Dígame, ¿para qué me ha citado? ¿Para despedirme? Nada de eso, respondió Balaguer, con la misma sonrisita pasajera. Más bien para ofrecerle un puesto más sosegado y seguro del que tiene. En ese instante entró al despacho un asistente pidiendo disculpas para decir al presidente que la señora María Martínez de Trujillo, la viuda del jefe, lo llamaba con urgencia al teléfono. Dígale que le devolverá la llamada dentro de un momento, repuso el doctor Balaguer. Y cuando el asistente salió, se volvió hacia Aves García, ahora con la cara muy seria. También su tono de voz cambió. Ya ve usted, coronel, no tengo un minuto para nada. Así que no perdamos más tiempo. La cuestión es muy sencilla. Después del magnicidio, todo ha cambiado en la República Dominicana. ¿Y para qué lo voy a engañar? Usted sabe de sobra que es el hombre más odiado en este país. Y en el extranjero también. Con injusticia, sin duda. A usted se lo acusa de las peores barbaridades. Crímenes, torturas, secuestros, desapariciones, todos los horrores habidos y por haber. Y sabe también, sin duda, que si queremos salvar algo de lo mucho que hizo Trujillo por nosotros, usted no puede seguir formando parte del gobierno. Se calló, esperando un comentario de Aves García, pero como éste lo escuchaba mudo, prosiguió. Le ofrezco un nombramiento diplomático, el consulado dominicano en Japón. ¿En el Japón? Aves García dio un pequeño respingo en el asiento e hizo una ironía. No podía ser más lejos. No hay ningún consulado que esté más lejos de la República Dominicana, respondió muy serio el presidente Balaguer. Partirá mañana mismo al mediodía, vía Canadá. Ya tiene usted su pasaporte diplomático listo y también su pasaje. Se lo entregarán al salir de esta oficina. Aves García pareció hundirse en el asiento. Se había puesto todavía más pálido y su cabeza crepitaba como un volcán. ¿Salir de este país? ¿Irse a Japón? Tardó unos segundos en decir algo. ¿Está enterado el general Ramfis Trujillo de esta decisión suya, excelencia? Balbució. Me costó trabajo convencerlo, coronel, dijo, con esa vocecita un tanto maliflua con que pronunciaba sus bellos discursos. El general Ramfis quería meterlo preso. Él piensa que usted falló en su trabajo, que con otro director del CIM, el generalísimo estaría vivo todavía. Le aseguró que me costó mucho conseguir que le permitieran partir al extranjero con un puesto diplomático. Todo esto es obra mía, así que debería agradecérmelo. Y ahora se rió de verdad, pero solo por unos segundos. ¿Puedo quedarme por lo menos unos días para disponer de mis cosas? Preguntó Aves García, sabiendo perfectamente cuál sería la respuesta. No puede quedarse ni 1 hora más de lo que le he dicho, dijo el doctor Balaguer, subrayando cada sílaba. El general Ramsés podría arrepentirse y dar marcha atrás. Le deseo buena suerte en su nuevo destino, señor Aves García. Le iba a decir, coronel, otra vez. Me olvidaba que ya no lo es. El general Ramsés lo ha expulsado del ejército,
Supongo que está usted enterado. Se puso de pie y sin darle la mano volvió a su escritorio, donde se sentó y siguió revisando unos papeles como si ella no estuviera allí. Aves García se dirigió a la puerta y salió sin despedirse. Sentía que le temblaban las piernas y pensó que podía desmayarse y hacer el ridículo. Caminó despacito hacia la salida y en un pasadizo un asistente le alcanzó una carpeta murmurando que allí estaba su nombramiento, su pasaporte diplomático y su pasaje a Tokio, vía Canadá. Ordenó a su chofer que lo llevara a su casa y no se sorprendió de que ya no estuvieran en la puerta los policías que hasta 2 días atrás la cuidaban. Miró desolado los roperos llenos de trajes suyos y vestidos de cita, las corbatas y los calzoncillos, los zapatos y los calcetines. Antes de llenar una maleta con unas cuantas ropas, vació la caja fuerte, disimulada en un closet de todos los dólares y pesos que allí guardaba. Los contó. Eran 2.348. Le servirían en el viaje. Una vez que tuvo la maleta llena, revisó la mesa de trabajo en el escritorio y, salvo las cuentas de banco, quemó todos los papeles, libretas y cuadernos con anotaciones de trabajo y políticas. Eso le tomó un buen tiempo. Luego subió al automóvil, que seguía esperándolo. El chofer le preguntó, ¿se va de viaje, coronel? Él le respondió, sí, por unos días. Un asunto urgente. Pensaba que probablemente no volvería a ver nunca esta casa y que tal vez había olvidado meter a la maleta o quemar algo importante. Fue luego al banco de reservas donde tenía 2 cuentas de pesos dominicanos y vació las dos. Pero allí le dijeron que no podía cambiarle los pesos en dólares porque desde el magnicidio, debido a la incertidumbre reinante y las vacilaciones constantes del valor del peso, se habían suspendido todas las transacciones en moneda extranjera. El director del banco de reservas, que lo recibió en su despacho, le dijo en voz baja, si tiene urgencia puede ir donde los campistas callejeros de la ciudad colonial, pero no se lo aconsejo, le darán los dólares a un precio altísimo. Como con la inseguridad todo el mundo se ha puesto a comprar dólares, ya se imagina. Aves García Gracias, Tati. descartó. Gracias, Tati. Gracias. Bienvenida, Ricky, Eli. ¿Qué tal? Saludos. Eli, ¿nos podrías ayudar con lo siguiente? Buenas noches con todos, claro que sí. A ver, no voy a prender la cámara porque estoy con el teléfono, pero por favor, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 te escuchamos. Miren, Aves García descartó la idea de inmediato. Si era verdad lo que el presidente Balaguer le había dicho, y Ramfis creía que él era culpable por su ineficiencia del asesinato del jefe, el hijo mayor de Trujillo podía haber cambiado de idea y mandarlo a asesinar en cualquier momento. Mejor se quedaba con esos pesos en la cartera. Trataría de cambiarlos en el extranjero si todavía daban algo por ellos. Eran pasadas las 5 de la tarde cuando regresó al servicio de inteligencia militar. Sí, todavía los saludaban cuadrándose los guardias en la puerta del edificio. ¿Sería cierto que Ramfis lo había expulsado del ejército? En su escritorio rompió y quemó todos los documentos, notas y cartas relacionados con el servicio. Solo salvó un puñado de papeles personales que metió en su cartera de mano. Miró las paredes semivacías, salvo el retrato de Trujillo, la mirada severa, el ademán resuelto, el pecho lleno de condecoraciones, se le aguaron los ojos. Luego encargó que le trajeran a su oficina 2 sándwiches, uno de jamón y otro de queso, y una cerveza bien fría. Comió y bebió, preguntándose si llamaría a cita a cuando llegara a Canadá. Decidió esto último. Cuando estaba terminando su única comida del día, comparecieron en su oficina 6 de sus colaboradores, 3 civiles, un guardia y 2 militares. Estaban confusos y asustados, y Lances Falcón, un hombrecillo de bigotito entrecano y gafas oscuras que era contable, le preguntó en nombre del grupo qué iba a hacer de ellos. Estaban desconcertados, sin saber nada de su situación y muertos de miedo.
¿Era cierto que se estaba yendo al extranjero? Aves García los escuchó sin levantarse de su asiento y decidió decirles la verdad. Es cierto que me voy, no por mi propia voluntad. Balaguer me ha despedido. Me manda con un cargo diplomático al fin del mundo, Tokio, allá muy lejos. En cuanto al servicio de inteligencia militar, no sé nada, pero es posible que desaparezca. De él depende la supervivencia de cualquier gobierno, sea quien sea el presidente. Como Balaguer y Ramfis se han repartido el poder, el civil para Balaguer y el militar para Ramfis, seguramente será este último quien se hará cargo del SIN. Ha sido magnífico trabajar con ustedes. Les agradezco mucho su ayuda. Yo sé lo sacrificado y heroico que es este trabajo. Trujillo los apreciaba y les tenía mucho afecto. Ahora las ratas, aprovechando el caos, salen de sus madrigueras y nos acusan de crímenes monstruosos. Me temo que se vengan represalias contra ustedes. Por eso, si me piden un consejo, les doy este. Váyanse, escóndanse. No dejen que los conviertan en unos chivos expiatorios. Sálvense. Se puso de pie y les dio la mano a cada uno. Vio que algunos tenían lágrimas en los ojos. Salieron de su oficina más confusos, atemorizados y angustiados que cuando entraron. Aves García estuvo seguro de que los 6 irían de inmediato a esconderse. Cuando se quedó solo, pensó que tal vez era imprudente la idea de pasar la noche aquí. Si Ramfis quería detenerlo o matarlo, lo mandaría a buscar al Sin. Por supuesto, decidió ir a un hotel. Salió a la calle y el auto y el chofer seguían allí. Ordenó que lo llevaran al hotel Jaragua. Le dio 300 pesos de regalo, le estrechó la mano y le deseó suerte. ¿Qué hago con el carro, coronel?, le preguntó el chofer desconcertado. Aves García pensó un momento, se encogió de hombros y murmuró, lo que tú quieras. El administrador del Jaragua, que lo conocía, aceptó no registrarlo en el libro de huéspedes y darle una suite, que él pagó en efectivo por adelantado y conseguirle discretamente un auto que lo llevara a la mañana siguiente al aeropuerto. Se dio un largo baño de espuma y sales y se acostó. Pese a tomarse el somnífero de costumbre, tardó mucho en dormirse. Trató de pensar en rajas de mujeres que había lamido, a ver si se excitaba, pero fue en vano. Como todas las noches desde el 30 de mayo, la cara del jefe asesinado regresaba a su mente y él sentía escalofríos y una terrible soledad, pensando que el generalísimo Trujillo lo habían acribillado a balazos, que nunca más lo vería ni oiría su voz, y la terrible injusticia que cometía Ramfis acusándolo de esa muerte por no haberlo protegido, cuando él desde hacía 10 años solo había vivido por y para el jefe, haciendo realidad todos sus caprichos, bañándose en sangre por servirlo, librándolo de sus enemigos aquí y en el extranjero, jugándose la vida y la libertad. De esas injusticias estaba hecho su destino. Tuvo Gracias, un... Ya, listo. gracias Eli, gracias. Gracias. Perfecto. Ale, ¿nos ayudas a esta parte aquí, Alexis? Sí, con gusto. Tuvo, tuvo una dermevela con sobresaltos de unas pocas horas. Se levantó y pidió el desayuno antes de afeitarse. Luego, ya vestido, tomó el taxi que le había conseguido el administrador del Jaragua. En el aeropuerto lo esperaba una nube de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, pero él se negó a hacer ninguna declaración y felizmente lo llevaron a la sala de autoridades donde esperó la salida del avión. La última fotografía que aparecería de él en las biografías, artículos de prensa y libros de historia, aunque vivió muchos años más, se la tomaron esa mañana, caminando hacia la escalerilla del avión que lo llevó a Canadá. Allí se lo ve con sombrero, algo menos gordo e hinchado que en las anteriores de civil, con una corbata oscura y una entallada chaqueta de 3 botones.
dos de los cuales llevaba abrochado un abultado maletón de mano y unos chocantes calcetines blancos que confirmaban la opinión del generalísimo Trujillo de que su jefe del SIM no sabía vestirse con la más mínima elegancia. Su cara aparece contraída en una mueca incómoda y su mirada es huidiza, angustiada, como si adivinara que nunca más volvería a pisar su país. Era el 10 de junio de 1961, 11 días después del asesinato de Trujillo. Se quedó dormido a poco de despegar el avión y despertó aturdido cuando faltaba 1 hora y pico para llegar a Toronto. Revisó su pasaje a Tokio y vio que le quedarían unas 6 horas de intervalo para la salida del vuelo de Toronto a Tokio. ¿Iría directamente al Japón? Por supuesto que no. Llamaría a su mujer a México, a su banquero en Suiza e iría personalmente a asegurarse que su cuenta secreta seguía en Ginebra, sin amenazas de por medio. Cerró los ojos y estuvo pensando en lo incierto que se había vuelto su vida desde que asesinaron al jefe. Pensó en Trujillo con agradecimiento y cariño. Había confiado en él, le había encargado las misiones más delicadas y él había cumplido. Se había teñido las manos de sangre por el jefe, pero lo había hecho con gusto, por amor a esa figura sobrehumana. Y Trujillo lo había compensado con creces. Recordaba esa generosidad suya ilimitada. Gracias a Trujillo tenía esos ahorros en Suiza. Él mismo lo había autorizado a abrir esa cuenta. ¿No lo habrían detectado? No, nadie fuera del jefe sabía que existía, ni siquiera Cita, solo Trujillo, y ahora estaba muerto. Era imposible que lo supiera Ramfis. ¿Cuánto tenía exactamente allí? No lo recordaba. Más de $1 millón. En todo caso, podría ir tirando un buen rato con ese dinero. En Toronto, apenas bajó del avión, fue a la Pan American Airways y cambió el pasaje a Tokio por un pasaje Toronto, Ginebra, París, Tokio, y tuvo que pagar al contado más de $3,000. Le quedaban 3 horas de espera hasta su vuelo a Ginebra. Llamó entonces a México y en vez de darle él una sorpresa, fue Cita quien le sorprendió diciéndole que esa mañana se había publicado una foto de él en la prensa mexicana saliendo del aeropuerto de Ciudad Trujillo, pero que nadie sabía su destino. Nos mandan de diplomáticos al Japón. ¿Al Japón? Se alarmó ella. ¿Y qué vamos a hacer allá? No nos quedam- no nos quedaremos mucho tiempo ahí. Lo importante es que estamos vivos y es que ya mucho tal como están las cosas en la República Dominicana. Cita se mantuvo callada, como siempre en situaciones difíciles. Confiaba en él y estaba segura de que su marido resolvería todos los problemas. Él pensó, es una buena mujer, lástima que se empeñara tanto en tener hijos. Luego llamó a su banquero en Suiza y tuvo la suerte de que él mismo le respondiera el teléfono. Le pidió la reserva del hotel en Ginebra y quedó en ir a visitarlo 2 días después en su oficina. Cuando cortó, respiró aliviado. Su banquero, que hablaba un español muy castizo, le había dicho que su cuenta estaba ahora en $1,327,000.56, lo cual quería decir que nadie había hecho gestión alguna para intervenir su dinero. Este reposaba tranquilo, ganando intereses en aquella ciudadela suiza. Por primera vez desde el asesinato del jefe, se sintió contento. Cuando, 12 horas después, llegó a Ginebra y se alojó en el mismo hotelito junto al lago donde había estado 3 años atrás, la vez que vino a abrir la cuenta a la que había provisto con regulares remesas. Llenó la bañera y se dio, como el día anterior, un largo baño de espumas y sales. Mientras lo hacía, sintiendo un agradable bienestar físico, trató de imaginar su vida en el futuro.
Sabía de sobra que aquel consulado en Japón no duraría mucho. Tarde o temprano ocurriera lo que ocurriera en la República Dominicana. A él nadie lo llamaría. Seguiría siendo el hombre más odiado, al que achacarían todos los crímenes, las desapariciones, las torturas, los encarcelamientos, ocurridos y no ocurridos, los que había cometido y los que le inventarían. De modo que le convenía organizar su futuro en otro país, aceptar la idea de vivir desterrado para siempre. De pronto sintió que sollozaba. Le había comenzado a brotar unas lágrimas que llegaban hasta su boca y le dejaban en los labios una humedad salada. ¿Por qué lloraba? Por el jefe. Ya no habría otro Trujillo en su vida. Un hombre tan admirable, tan inteligente, tan astuto y enérgico, que según le dijo un día, se había tirado a más de 1000 mujeres en la vida, por delante y por detrás. Un hombre, para él, que nunca hubo obstáculos que no se pudieran romper. Había sido providencial. Fue un milagro que le escribiera aquella carta pidiéndole una beca para ir a México a seguir aquellos cursos policiales. Le había dado un poder con el que nunca soñó. No se decía de él que era, después del jefe, el hombre más temido de República Dominicana. Sí, cierto, había un antes y un después desde que se animó a pedirle aquella ayuda a Trujillo. Pasara lo que pasara, había sido una suerte trabajar para el jefe, junto al jefe, al servicio del jefe. Qué miserables, Balaguer y Ramfis, ese par de traidores. Venderse a los norteamericanos cuando el cadáver del jefe estaba todavía caliente. Gracias, Alexis. Nada, Gracias. nada. Sí, creo que continuamos un poco más. Ricky, ¿estás por ahí? Por favor, ya para terminar esta parte de aquí, el capítulo 30. Ricky, ¿está por ahí? ¿No? Si no, también veo por ahí al Adrián. Ya, está bien. Jonathan, a ver si empezaste, nos ayudas terminando el capítulo. A ver, la conversación, ya. La conversación con su banquero lo tranquilizó. Cuenta seguiría allí, secreta, perfectamente protegida, pero tampoco pudo cambiarle el dinero dominicano que llevaba, pues debido a la inestabilidad política en los mercados de divisas también había dejado de cotizarse el peso dominicano. El banquero le aconsejó que los dejara en una caja fuerte del banco hasta que las cosas cambiaran. Así lo hizo y salió con un fajo de $50,000 y 20,000 francos franceses para gastarlos en París. En la capital francesa, se alojó en el Georges B, en una suite y contrató un carro con chofer al que pidió esa misma noche que lo llevara a un burdel. Nunca había lamido la raja de una puta francesa, y esa perspectiva lo excitó. El chofer lo llevó a un barcito de Pigalle donde le explicó podía elegir a una mujer a la que debía llevarse luego a uno de los hotelitos de los alrededores. Lo hizo así y terminó esa noche acostado con una argelina, que chapurreaba algo de español y que le hizo pagar el doble de lo acordado, porque le explicó, a ella le pagaban para que hiciera la corneta y no para que se le hicieran a ella, algo a lo que no estaba acostumbrada. Pero la noche terminó mal porque, aunque tuvo una rápida erección, no llegó a eyacular. Era la primera vez que le pasaba y trató de tranquilizarse pensando que la tensión nerviosa desde que asesinaron al jefe era la causa de ese fracaso, y no que se estaba volviendo impotente. Al día siguiente, había decidido ir a Louvre, esta
Era su segunda visita a París y en la primera no había visitado museo alguno, pero cuando subió al auto que tenía alquilado, preguntó al chofer si conocía un templo o monasterio Rosacruz en París. El hombre lo miró desconcertado. ¿Rosacruz? ¿Rosacruz? Entonces le ordenó que lo llevaba más bien a ese muelle sobre el Sena, donde se tomaban los barquitos que recorrían el río de ida y vuelta, en un paseo que mostraba los puentes y monumentos de París desde el agua. Le tomó 2 horas del paseo, en el que consiguió distraerse un rato. Luego pidió al chofer que lo llevaba a almorzar al mejor restaurante que conocía, pero en un semáforo de la Rue de Rivoli divisó de pronto una cara femenina que le pareció conocida. Pucha, Puchita Antesana, su noviecita de hacía 1000 años. Le dijo al chofer que diera vuelta y lo recogiera en el mismo lugar. Bajó del auto, se apresuró a alcanzar a aquella mujer que le había recordado a un amor de juventud. Increíblemente era ella misma, con unos 15 años más, pero ella misma. Pucha lo miraba sorprendida, desconcertada, maravillada. Johnny, ¿eras tú? ¿Aquí en París? Pucha vivía en esta ciudad desde hace 6 meses y estaba aprendiendo francés en la Alianza Francesa del Boulevard Raspail. ¿Estaba libre para almorzar? Sí, lo estaba. Fueron a la Couple en el Boulevard Montparnasse. Lo increíble es que Aves no la había vuelto a ver desde que habían sido enamorados. Cuando ella acababa de salir del colegio y él era un joven periodista hípico y tenía un pequeño programa en una radio donde le pagaban 4 reales. Puchita, al verlo, sacar su pañuelo rojo le preguntó si seguía siendo Rosacruz. Bueno, sí, a medias, le respondió él, bromeando. Tampoco tú sabrás si hay en París un templo Rosacruz, ¿no? Ella no había vuelto a tener galanes después de la ruptura con Johnny. Luego de la muerte de sus padres, con la herencia que le dejaron, había pasado un año en los Estados Unidos aprendiendo inglés y ahora permanecía otro año en y ahora ay, permanecía otro año en Francia. ¿Y el que hacía ahora después del asesinato del generalísimo Trujillo? Estaré un tiempo fuera de la República Dominicana, le dijo, y empezó a fantasear. Voy a dedicarme a trabajar para que todos los gobiernos de derecha que hay en América Latina se unan, colaboren y trabajen juntos, para que no les pase lo que está pasando ahora en nuestro desgraciado país, que ha caído en el caos de la democracia, vendiéndose a los Estados Unidos, algo que a la corta o a la larga solo servirá a los comunistas. Ellos saben que a río revuelto ganancia de pescadores. Terminarán apoderándose de la República Dominicana y la convertirán en una democracia popular, es decir, en un satélite soviético. A medida que hablaba, se fue convenciendo de que aquella invención podía ser realidad. ¿Por qué no? ¿Acaso todos los dictadores latinoamericanos no estaban amenazados también de correr la misma suerte que el jefe? Había que unirlos, convencerlos de que intercambiaran información, que desarrollaran estrategias para aplastar todas las conspiraciones democráticas, que eran nada más que el caballo de Troya de los comunistas. ¿Y quién estaba más capacitado que él para ser el eslabón que uniera a todos esos gobiernos y los defendiera contra sus enemigos, esos mismos que ahora gobernaban en la República Dominicana con el beneplácito de Washington? Cuando dejó a Cuchita, a su hotelito de barrio latino, se había convencido de que él sería, para todos los gobiernos de derecha del Caribe, de Centro y Sudamérica, lo que había sido para el régimen de Trujillo. El hombre fuerte, el inspirador, la cadena de la solidaridad, el vigía. El resto de la tarde, mientras se compraba ropa, zapatos, corbatas en las buenas tiendas de la Madeleine y Alice, sí, seguían divagando sobre esa trayectoria futura con la que había querido embelezar a su noviecita de la adolescencia. En la noche volvió a aquel barcito de Pigale y en vez de la argelina de la víspera, se llevó al hotelito a una africana, que no puso peros para lo que él le pidió. Tenía una raja rojiza y apestosa que lo excitó de inmediato, y mientras la lamía,
Tuvo la satisfacción de eyacular sobre la cama. Menos mal, menos mal. El pito le funcionaba todavía. 2 días después estaba en Tokio, donde había llegado ya cita. En la embajada pequeñita, el encargado de negocios le informó que no podrían darle una oficina, pues no había espacio disponible. El ministerio les había comunicado que su consulado sería un puesto solo, formal. Aves García no le preguntó qué quería decir formal, exactamente. Se lo imaginaba de sobra. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, ya hemos Muy terminado bien. ya en el capítulo 30. Wow. Bueno, increíble, ¿no? Un capítulo súper emocionante y revelador. Increíble como el hombre más poderoso del Caribe, el generalísimo Trujillo, el jefe, es asesinado. Todavía no sabemos cómo, pero es un golpe tremendo, tremendo para República Dominicana, para los Estados Unidos y para todo el grupo que trabajaba con él, ¿no? Incluido Aves García, que en este caso lo expulsan del país. Esperemos que llegue, que no le pase nada. Y también algo interesante, como Ramfis, el propio hijo, Ramfis Trujillo, está metido en el tema del asesinato, pues, ¿no? Porque también quería poder. Así que bueno, adelante, está abierto el micrófono, las cámaras y podemos compartir un ratito en esta noche. Hello, hello. A ver, yo lo que me estoy, lo que ahorita sí llama ya la atención en a esta altura de de la lectura, es que igual, o sea, supuestamente así no le haya servido al 100% como quería, digamos, las cabezas de toda esta organización. Siempre les van a salvar a los que de una u otra forma les sirvieron. Y como aquí, por ejemplo, dicen, "Bueno, te vas a Japón, te vas ahorita, pero igual, o sea, van a cubrirse entre ellos. Y uno eso le pone a pensar que así cuando a veces, ya que ha pasado, que a veces el boom es un rato, una noticia. Luego les mandan de cónsules, de embajadores, de yo qué sé, de secretarios, pero igual siempre tienen un respaldo que para ellos parecería poco, pero por ejemplo para el pueblo, que muchas veces tienen inconvenientes o algo, no. Entonces ahí se ve también el poder, hasta dónde llegan las garras del poder, que te dan un espaldarazo siempre, de poco a poco te hacen a un lado de lo que ya estaba planeado, porque ya ahorita ya no me sirves. Entonces, en resumidas cosas, la política paga mal, pues si nos vamos por este lado. Les paga solamente a los que están ahí. Y también cómo llama la atención cómo van cayendo de poco a poco los personajes y el que mal empieza, mal acaba, como dice el dicho. Van siendo viejos decadentes, personas decadentes, que muy aparte de que están inescrupulosas, ya no tienen como que dicen, ese aliento, esa gana de vivir, simplemente siguen siendo títeres, pero ahora sin utilidad en otros lados. Genial, muchas gracias, Tati. Sí, lo que dice es muy importante, ¿no? Para cubrirse las espaldas, lo primero, y acallar la verdad, lo primero y lo más sano que se hace es salir del país, refugiarse en algún país acorde a la ideología y estar protegidos de ahí por el gobierno. Cuando la cosa se pone fea, eh, es mejor eliminarlos, así como lo eliminaron a Trinidad Oliva. Eh, Eliminarlos. Y es muy importante porque estamos
creo que con este libro y esta reflexión estamos aprendiendo a ver atrás del titular y de la noticia que se ve todos los días en los medios. Y esto nos da una pauta ya para investigar y tener un hilo conductor. Digamos, político tal fue asesinado el día de ayer. Nosotros ya podríamos hacer incluso un análisis investigativo de quién está en el poder, cuáles son las cabezas, cómo está diseñado para poder llegar, ¿no? Ya no nos quedamos solo con el titular de la noticia, ah, qué pena, le han asesinado a tal. Ahora creo que ya podríamos tener incluso la capacidad de investigar y saber qué pasó y de dónde vienen las cosas. No sé si alguien más quiere compartir. Buenas noches. Sí, yo también me ha parecido que, o sea, incluso un poco desalentador, ¿no? Esta historia de García Aves, porque realmente yo digo, este señor, después de haber sido como, no sé, pues una persona inescrupulosa, sin valores, incluso como lo que piensa, lo que habla, me da así como cosas, ¿no? O sea, una persona, una mala persona que le tenía como, como referente al generalísimo Trujillo, o sea, personas que han maltratado tanto a los pueblos, ¿no? Que se dedicaban realmente a hacer este comunismo terrible, con mucho daño. Y a pesar de eso, él es como premiado, ¿no? Que le manden de embajador. Y aún así él no quiere y todo. Es como que le están incluso protegiendo. Y claro, claro, uno dice, qué terrible. Y incluso este hombre ha tenido una cuenta en Suiza de más de 1 millón. Ahí digo, todo el tiempo este tema de la corrupción, ¿no? Que realmente sí me da, digo, no, qué terrible. Este sí debió haber terminado preso, más bien, no así. Y claro, él ya se imagina disfrutando haciendo planes y todo con esa plata, ¿no? Una plata de mala vida, se puede decir, a costa de qué personas, a costa de qué sacrificio. Entonces sí, me ha causado así como conmoción esta lectura. Digo, no es como que no es justo, ¿no? Y pasa, lo peor de todo es que pasa y se ve en nuestro país igual que personas corruptas y todos se van, se fugan, viven en otros lados y con todo el dinero del pueblo y no pasa nada, o sea, no, simplemente son desterrados, pero no, realmente la ley no les alcanza, entonces uno dice, qué injusticia, ¿no? Qué injusticia, pero bueno, así es, eso es. Gracias. Genial, Eli, muchas gracias, tu aporte muy valioso realmente y muy interesante esto de que cómo le idolatra al generalísimo Trujillo, ¿no? A pesar de ser un hombre no tan correcto y siempre metido en cosas sucias. Yo creo que algo anda mal cuando empezamos a valorar o a idolatrar, entre comillas, a la gente que está causando daño, que son duros. El duro de la mafia, el duro del ministerio. Cuidado, le digas algo porque es bravo y te castiga o te puede mandar a matar. Se ganan el respeto con el terror, con el miedo. Pero en cambio a los bondadosos, a los que se esfuerzan por hacer el bien, a los que luchan cada día humildemente por hacer el bien, esos héroes escondidos, como les digo yo, en cambio se los idolatra, más bien se los tacha como de débiles o cosas así. Algo está mal ahí, ¿no? Debería ser al contrario. El bondadoso, el servicial, deberíamos tenerlo en lo alto, cuidarlo, respetarlo. Y más bien a estos hombres corruptos, ponerles en su lugar, pues no, ahí sería como que tendría más lógica eso. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más ya para ver si finalizamos esta noche? Y en este sentido también quiero aportar, bueno, agradecer por las reflexiones que siempre me hacen aterrizar el libro. En este sentido que hablaba el Alexis y el Cita, y yo también me conecto porque es un capítulo así como hasta de escenas muy fuertes, ¿no?
Entonces también ahí uno dice, bueno, estas personas, ¿no?, que están en el poder, por un lado, no sé, ¿no?, dónde no encuentran su sentido de ser, de servicio, están al otro lado, ¿no? Y por otro lado también cómo utilizas a las personas, ¿no?, para satisfacerte como un animal, no como una persona. Entonces, si personalmente es eso que vamos a esperar de llevar un país, ¿no? Entonces, em, y por otro lado también como que lo ubico en el contexto de esta palabra de idolatría, ¿no?, que acaba de decir Alexis y que aquí habla mucho del jefe, ¿no? A mí me asusta mucho ahora en el contexto de la juventud porque tengo niñas adolescentes y escucho decir es que es mi patrón. Y digo, ¿qué es patrón? Entre los jóvenes y adolescentes también se están llamando los patrones. Y los patrones son este sentido que habla Alexis, ¿no? Aquel que tiene el celular último, aquel que se sabe todos los reggaetoneros o todas las cosas de moda, pero no en tanto en cuanto aquel que es distinto ante este mundo, ¿no? Y a mí eso sí me asusta porque cómo trabajar ante la adolescencia y la juventud estos estilos, em, porque al fin y al cabo son los que también van generando las futuras relaciones, ¿no? Pero por otro lado también, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la autoestima, ¿no? Yo creo que siento que hay una relación porque eh, por esta situación de los adolescentes, pero también nosotros como adultos que tenemos una responsabilidad en nuestras manos, que es elegir a nuestros mandatarios. Y hay veces es como que no nos cuesta un poco como descubrir o acertar, ¿no? ¿Cuál será el más idóneo? Hay veces decimos, de los peores, este es el menos peor. A mí me ha tocado decir, del peor, este es el menos peor, ¿no? Yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que, o sea, por qué? ¿Por qué llega eso, no? Entonces, yo digo, bueno, ¿será también que el eurocentrismo está presente en nosotros, ¿no? Y que no tenemos esa capacidad de decir, bueno, vamos a organizarnos y vamos a reflexionar. Ya mismo vienen las elecciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué espacio estamos generando, ¿no? Quizás como comunidad para poder acertar en lo mejor. No he dicho lo excelente, ¿no? Porque quizás no va a haber, pero a lo mejor siendo más consciente de lo que vamos a elegir. Porque siento que es como una historia tras historia, y este libro sigue diciendo y diciendo la mafia, el poder, los engaños, y eso no está alejado al Ecuador, está muy próximo a lo que estamos viviendo. Entonces a mí me asusta esta situación y también porque digo el tema de la autoestima, porque siento que estas mismas personas, ¿no?, que se lanzan, yo creo que hay veces, em, algunos es como para tener la cinta de presidente, o sea, tienen la cinta de presidente y ya están felices, aunque le saquen al siguiente día, ¿no? O porque tengo recursos, ¿no? Entonces yo puedo hacer y deshacer, pero ¿dónde está su autoestima, por ejemplo, ¿no? Igual con las personas que estamos en lo cotidiano y que al inicio, cuando hablábamos de este libro, decíamos, Dani nos preguntaba, ¿no? ¿Qué es la política, no? Entonces, hoy me retomo y digo, sí, ¿no? ¿Qué es la política? En realidad es todo parece sucio, todo parece complejo, todo parece feo, todo, cuando debería de ser al revés, porque la base de la política es luchar por el bien común. Pero esa base, cómo está también presente en nosotros, en la vida cotidiana, en la vida que hacemos en casa, en familia, en el barrio, pero también en los momentos que estamos en comunidad y qué queremos para el país, ¿no? Entonces, hay veces en este último tiempo que he escuchado tantas cosas del país, a veces sí digo en esa canción que dice, país, 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 ay, mi país. O sea, sí me da un poco de decir, cómo decirle a la gente lo que está pasando. Hay mucha gente que dice, sí, no, es que estamos bien, es que ya la seguridad ya está, es que los militares ya están. Es que no es eso, es que hay un trasfondo y este libro como que a mí me abre mucho más los ojos, ¿no? Y digo, o sea,
¿qué será lo que están maquinando todos estos hasta que lleguen las nuevas elecciones? Yo me dejo como muy movida y como muy cuestionada. Eso nomás. Excelente, Neri. Has topado una palabra, el patrón, ¿no? Que desde su etimología es lo que significa, viene del patronus. Patronus, que es el defensor y el protector. Y también con la connotación indoeuropea del pater. El pater que viene a ser padre, patriarca, patria, paternal. Entonces, ¿cómo no se va a desvirtuar la palabra patrón si sacan ese mamarracho de serie, el patrón del mal? Y eso es lo que pasa y que los niños en el descuido están viendo. Entonces, ¿quién es el patrón del mal? Ese que se viste bien, ese que es guapo, que tiene carrazos y mujeres, que tiene joyas y tanta vaina y tiene poder. Entonces, te das cuenta cómo la palabra en sí, que es tan sagrada, se desvirtúa y se le da una connotación totalmente alejada de lo que es. Y lamentablemente eso no está pasando, pues, ¿no? Y qué bueno ahorita que hay este espacio como para ir aclarando una palabrita, una frase, un capítulo que nos abre los ojos, ¿no? Bueno, creo que en honor al tiempo ya nos hemos ido en la conversación bastante. Agradecerles mucho esta noche por la presencia, por la lectura y por sus reflexiones que siempre nos enriquecen. Nos vemos el día jueves, igualmente a las 9 de la noche, para comenzar con el capítulo 31. Recta final, no sabemos todavía qué le va a pasar a Aves García. ¿Será que llega vivo? ¿Será que le pasa algo en el avión? No lo sé, pero estaremos el día jueves con el capítulo 31. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias, chao. Gracias. Gracias, chao, cuídense. Linda noche. Una linda noche. Pasen Súper bien. lindo el look, Tati, está guapísima. Descansen todos. Deja verte. No le vio la Eli, no le vio. No le vi, A ver, ahí estoy. a ver. Está Ah, de moderna, 100%. Dirían Parece mis hijas, la estás cantante aesthetic. Pink. Estás aesthetic.